¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca. Día lunes comienza una nueva semana en la Argentina. El sábado se conoció una carta abierta de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, donde plantea algunas cuestiones relacionadas con el poder en el gobierno, ¿no? Dijo, la lapicera la tiene el presidente, pero no se entiende en esa carta si Cristina apoya al presidente en su posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o no le da el apoyo. Parece que toma cierta distancia y nos abre un montón de interrogantes, ¿no? Esta idea de Cristina de opinar como si fuese una analista política, una periodista, alguien que mira la política de afuera y nos olvidamos que es la segunda en el orden institucional, es la vicepresidenta de la Nación, es la líder del espacio político que gobierna y es la que designó a Alberto Fernández como candidato a la presidencia que luego ustedes, o la mayoría de la sociedad, lo ha votado para que eso sea. Cuesta entender a veces a Cristina que desde hace un tiempo a esta parte se comunica por cartas. De eso vamos a hablar y sobre el futuro de la alianza opositora con nuestro invitado el día de hoy, ni más ni menos que un expresidente de la Nación. Así es, porque va a estar Federico Pinedo con nosotros, presidente alterno del Senado, pero además por 12 horas fue presidente de la Nación. Muchos hacemos bromas, yo suelo hablar con él y hacemos bromas en la radio, pero es una anécdota tan importante en la vida política e institucional del país que lo tuvo él como protagonista. Bueno, todo es el panorama político con el invitado del día de hoy. Y otro de los temas que empieza a preocuparnos es que volvemos a hablar de a poco de la pandemia. Siempre nos queremos despegar, la queremos dejar atrás, tenemos más ganas que cercanía con la realidad, porque lamentablemente aparecen noticias que vienen del hemisferio norte, ahora de África, con la nueva cepa que parece ser una cepa más contagiosa o que por lo menos es más resistente ante la inmunidad de las vacunas. Vamos a hablar con un médico infectólogo para ver cuál es el futuro inmediato que le espera a la Argentina respecto a la pandemia y a la posible llegada de una nueva cepa. Antonella nos va a contar que mañana, y vamos a hablar con el abogado de Telma Fardín, comienza un juicio histórico que tiene que ver mucho con el acoso sexual, con el abuso sexual. Mañana comienza el juicio Juan D'Artés. Vamos a estar hablando con el abogado de Telma Fardín y Leandro Dario nos va a dar 3 componentes económicos que pueden influir mucho en el futuro de la Argentina, pero que no dependen del gobierno, dependen de otras cuestiones que están fuera del alcance del poder del gobierno y sin embargo pueden ser el futuro, digamos, promisorio, un futuro bueno para el país y por ende para el gobierno del Frente de Todos, o puede ser algo que le pueda tirar abajo todos los planes que tiene a futuro. Todo esto hasta las 23, quédate acá en el canal de la ciudad, Hoy Nos Toca. Tampoco digamos que existían los viajes en cuotas sin interés. Hay gente que no se va a la segunda dosis, así que por eso el pase sanitario. Está siendo muy veloz todo lo que está sucediendo con Omicron. El grado de daño que van a generar las próximas olas será cada vez menor. That only serve to further disadvantage developing economies. No country, no community, and no individual is safe until we are all safe. Gran invitado que tenemos en el programa para comenzar la semana con todo. Está Federico Pinedo con nosotros, ex senador, presidente provisional del Senado, ex presidente de la Nación, Federico. Siempre te recuerdo de esto. Un ratito, pero qué ratito, ¿no? Hay que vivirlo con ganas. Vos sabés que vamos a meternos en la política en la actualidad, pero nosotros los periodistas siempre te preguntamos por esas 12 horas que fuiste presidente y esas 12 horas que te tocó ocupar, bueno, porque se dio así la institucionalidad en el paso de mando entre Macri y Cristina. ¿Qué fue para vos? Nunca te pregunté esto. ¿Qué significó para vos ser presidente un ratito de la Argentina? Es un honor grande, sí. Y era una responsabilidad en ese momento. Había que hacer el paso del mando y no había institucionalidad. No había ministros, no había secretarios. Había un mínimo acuerdo con las fuerzas de seguridad, pero muy todo en el aire y se tenía que dar la ceremonia de traspaso de mando en el medio. Así que muchos mandatarios del exterior, había una complejidad. Había que estar ahí, digamos. Uno lo recuerda como una anécdota graciosa, así somos en general de poner esto en contexto estas situaciones, pero bueno, fue una situación que, porque no dejaba de ocultar una crisis institucional, una presidenta saliente que no le entregaba el mando al presidente entrante, ¿no? Sí, típicamente esas cosas se hacen por acuerdo. Claro. Más allá de las reglas.
y hasta que jura el presidente anterior sigue dando órdenes y sigue ocupándose de que las cosas funcionen. ¿Te preguntaste por qué Cristina no quiso entregar el mando alguna vez? Yo creo que fue un tema de poder. Me parece que ella quería imponer su punto de vista y eso iba a disminuir el poder del presidente entrante. Y entonces cuando vos entrás al gobierno en una crisis importante como la que tenía Argentina, que te empiecen a limar el poder antes de llegar, no era una cosa aceptable ni para Macri ni para la Argentina. Cristina ahora es vicepresidenta de la Nación, es la líder del espacio político de gobierno, es un jugador importante en la política argentina y suele expresarse a través de cartas. El sábado se conoció una, ¿no? Realmente yo no sé en las formas y en el fondo qué quiso decir Cristina. La lapicera la tiene el presidente, pero ella apoya lo que vaya a hacer el presidente con esa lapicera. A mí no me quedó muy claro. Yo creo que la presidenta lo que hace es tomar distancia para poder jugar de acuerdo a su conveniencia. Si ve que es muy necesario el acuerdo con el Fondo Monetario, puede ser que esté ahí. Y si ve que se puede correr y que otro cargue con los costos que pueda tener eso, deja abierta la posibilidad para escaparse. Y no me parece una buena idea en este momento en Argentina. ¿Y cómo ves que le creen dentro del Frente de Todos? Porque el gobierno tiene un problema desde su origen, que hay muchos funcionarios de primera línea, segunda línea, que ejecutan su política y opinan públicamente, mirando mucho más al despacho de Cristina que al despacho del presidente. Sí, es muy difícil gestionar así, por eso el gobierno tiene muchas fallas de gestión, lleno de funcionarios asustados que no saben bien qué hacer, si hago esto se enoja este, si hago lo otro se enoja el otro. Es difícil manejar las cosas públicas de esa manera. Federico, ¿y por casa cómo andamos? Juntos por el Cambio. Yo creo que se viene un gran debate ahora, es ¿para dónde crecemos? El viernes pasado en la Fundación Pensar, Macri dijo hay que competir. El que quiere ser papa, de cura papa, va a tener que competir. Con lo cual es medio que se anota en la carrera. Y Horacio Rodríguez Larreta dijo hay que ensanchar Juntos por el Cambio. ¿Para qué lado? Juntos por el Cambio tiene una representación muy grande de la sociedad argentina. Nosotros hemos sacado desde el 2015 hasta ahora en cada elección, por lo menos en una de las votaciones de cada elección, más del 40% de los votos de la Argentina. Para tener una dimensión de eso, en Alemania, cuando gana Merkel, gana con el 35% de los votos. Y Juntos por el Cambio, Cambiemos Antes, sacado siempre más del 40% en el... Son sistemas parlamentarios, a lo mejor eso te alcanza para conformar un gobierno. Sí, acá sí. es presidencialista. Tenés que negociar con otro. Claro, pero acá es el partido y el presidente. Pero ¿no? el 40% de los argentinos se han sentido representados por Juntos por el Cambio, que es una propuesta política que se ha ido haciendo más sólida, más firme, más convencida, más profunda. Al principio era muy en el aire, teníamos muy poca representatividad parlamentaria. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el bloque oficialista que yo integraba tenía 15 senadores sobre 72. Imagínate, vos tenías que sacar 37 votos para que haya mayoría en el Senado, cualquier ley, y teníamos 15 senadores. Y la oposición peronista tenía 42 el día que llegamos. Así que ese era el poder del presidente Macri el día 1. Y poco a poco nos hemos ido consolidando, ahora tenemos una posición de paridad en el Congreso y mucho más firmeza en las propuestas, mucho más convicción de qué es lo que hay que hacer, de qué es lo que no hay que hacer. Pero ahí ahora vamos a abrir a la mesa porque Leandro tiene preguntas, pero ahí hay alguna diferencia dentro de Juntos por el Cambio, que está bien que las haya, pero hay alguna que me parece muy de fondo bastante fuerte. Por ejemplo, hay sectores del PRO que miran hacia el lado de los libertarios, Milei, Esper, se puede crecer por acá, podemos sumar este sector. Y otro dice, no, con eso no se habla, vamos a hablar con el Frente Progresista de Santa Fe. Y empieza realmente, y ahí hay diferencias, porque, por ejemplo, el Frente Progresista de Santa Fe no sé si está de acuerdo con una reforma laboral, que todo el mundo dice que la necesita, y quizás los libertarios sí. Entonces puede haber como una cuña dentro de la alianza. Sí, la política democrática no es un tema de sumar dirigentes políticos, ¿no? Se trata de representar a la mayoría de los argentinos.
Y eso no se hace sumando dirigentes políticos. Vos sumás un comunista, un nazi, qué sé yo qué, y bueno, restás, no sumás. Entonces, lo que hay que tener es una propuesta seria, sólida, clara, que le dé respuesta a los problemas de los argentinos. Son muy grandes y muy evidentes. El tema del trabajo en primer lugar, la calidad de la educación para los chicos. ¿Hace falta una reforma laboral? La reforma laboral es una palabra maldita en la Argentina, ¿no? Pues Cercena derechos. se interpreta como Claro. sacar derechos. Por ejemplo, el otro día hubo gente cercana a nosotros y nosotros mismos, muchos de nosotros que propusimos, en vez de que un empresario cuando tenga que despedir a alguien tenga que pagar la indemnización sacándola de su bolsillo, que todos los meses contribuya a pagar un seguro y que si tiene que despedir a alguien, el seguro lo pague. Así no hace bosta al taller, al almacén, a lo que tuviera que manejar ese señor que contrató a otro argentino para que trabaje. Y frente a eso, el Frente de Todos dijo, Juntos por el Cambio lo que quiere es eliminar las indemnizaciones. Sí. Lo que queremos es que la paguen las compañías de seguros y no un flaco de un taller. Pero bueno, o sea... Una indemnización, un juicio perdido te hace quebrar una pyme en la Argentina. Un juicio perdido te hace quebrar una pyme y si vos tenés un seguro no corre ningún peligro ni tu pyme ni el trabajo de los demás que siguen trabajando en la pyme. Así que es de toda lógica eso. Funciona en la Argentina actualmente en el gremio de la construcción. Lo quisimos impulsar cuando estábamos en el gobierno. Lo hablé con la CGT personalmente. Pero quiero decir, reforma laboral. Lo que hay que hacer es no hacerse el distraído y hacer algo que permita que el 40% de los argentinos que trabajan en negro trabajen en blanco. ¿Leandro? Con respecto a la negociación con el FMI, Pinedo, ¿qué le pareció la declaración del expresidente Macri que dijo, si yo fuese presidente en 5 minutos arreglaba con el fondo? Yo creo que no es tan importante arreglar con el fondo. Yo creo que lo importante es tener un programa económico, saber qué es lo que querés hacer, saber cómo hacer para bajar la inflación, sobre todo, que es el drama más evidente que tiene la economía argentina en este momento. Vos no podés decir no voy a hacer nada y que pase lo que tenga que pasar. O no podés decir mentiras, podés decir, bueno, vamos a hacer un señor que mida las góndolas y con eso va a bajar el precio de todo. Es absurdo. Lo que está pasando es que el peso argentino cada día vale menos porque lo evalúan emitiendo millones de pesos cada minuto. Pero si vos tenés un problema económico, eso es lo que te va a hacer salir. No importa el fondo. El Fondo Monetario, por ejemplo, cuando Cavallo y Menem hicieron la convertibilidad, el Fondo Monetario estuvo en contra. Y la Argentina lo hizo igual y le fue bien. Le fue tan bien y tan rápido que Menem ganó esa elección el mismo año. La ley de convertibilidad fue en abril y Menem ganó las elecciones en octubre. Del 91. Y un gobierno de Menem que le iba mal. Y el Fondo Monetario estaba en contra. O sea que no es tan dramático lo del Fondo Monetario. Lo que importa es, por supuesto tenés que hacer un acuerdo porque hay que pagar un montón de plata en lo inmediato a partir de marzo y la Argentina no tiene esa plata. Pero, Pinedo, así que hay que acordar que vamos a pagar en más plazo, pero el tema central es que tenemos que tener un plan económico. Sí, teniendo en cuenta la actual crisis económica, ¿no? Que la gente la está pasando mal y que la deuda la tomó justamente el gobierno del expresidente Macri, ¿no le parece un poco fuera de lugar esa declaración? No estoy de acuerdo. La deuda no la tomó el presidente Macri. El presidente Macri tomó deuda del Fondo Monetario para pagar otra deuda que tenía. Sí, estoy hablando con el fondo. O sea, si vos tenés una deuda, la tenés que pagar, entonces bueno, tenía que pagar al 8% y tomó una deuda al 4% y con eso pagó la otra. Entonces no tomó la deuda del presidente Macri, tomó una plata para pagar otra deuda que la tenía de antes. Dos tercios de la deuda que tomó el presidente Alfonso Macri Pratgay, era para pagar deuda anterior. Perdón, Federico, Alfonso Pratgay, que fue el ministro de Hacienda, el primer ministro de Hacienda que tuvo el expresidente Mauricio Macri, mostró un cuadro donde decía que Cristina le dejó a ustedes, al gobierno de Cambiemos, 86.000 millones de dólares de deuda a pagar en 2 años, Sí. que eran 2 préstamos del Fondo Monetario Internacional. Lo que ahora serían 2 préstamos del Fondo Claro, Monetario. porque son 45 a devolver en 3, que es lo que se queja Cristina. Pero dice Pratgay, cuando Cristina se fue teníamos 86.000 en 2. Bueno, es así, es así. ¿Y para qué tomó la deuda Macri?
distinta deuda. Antes de tomar el fondo, tomó otra deuda que de los fondos de inversión del mundo. Para pagar esa deuda que teníamos que pagar la Argentina. Nos dejaron de regalo 86.000 millones de dólares, que es 2 préstamos del fondo, para pagar en 2 años, como dice Pratgay, y hubo que pagarlos. Para eso se tomó otra deuda, se refinanció, se pagó y bueno, eso. Y ahora pasa lo mismo. Ahora no me parece muy difícil hacer un acuerdo con el fondo si vos tenés un plan económico, realmente. Pero el fondo le pide al gobierno un acuerdo con la oposición. No, no, esas son todas cosas que dicen, el fondo le pide, qué sé yo, ¿dónde está que le pide? Además el fondo no puede pedir, la oposición no está de acuerdo con algo y no lo vota y listo, se acabó. ¿Y qué pasa? Lo único que se requiere es ser serio. Si vos sos serio, no te importa el fondo. Esa es la verdad. Repito el ejemplo de Menem y Cavallo. El fondo estaba en contra de la convertibilidad y lo hicieron igual y la Argentina terminó con la inflación. Federico, a lo largo de tu carrera política siempre fuiste una persona de buen diálogo con el peronismo. Absolutamente. ¿Cómo ves al peronismo ahora respecto a el diálogo que ahora el peronismo necesita desde el gobierno hablar con ustedes, con la oposición? Bueno, yo creo que el diálogo requiere seriedad y buena fe. Si vos querés engañar al otro, entonces no podés dialogar. ¿Cómo lo ves al presidente liderando ese diálogo? Porque el presidente, si hay algo que demostró... el presidente no lidera el diálogo. El presidente lo que dice es que la oposición son unos sinvergüenzas. Viene, ¿cómo se llama? Kicillof, dice lo mismo. La presidenta acaba de decir lo mismo. Entonces, ¿eso es un diálogo? No reconocer la derrota obstaculiza... Esa es una tontera de ellos. Perdieron 42-33 y dicen ganamos, y bueno, flaco, anda al manicomio, qué sé yo. Pero no da para más ese comentario. ¿Antonella? Pinedo, siguiendo esta línea que dice sobre el diálogo, ¿ahora considera que al estar el Congreso más equiparado entre oficialismo y oposición, se va a construir ese diálogo del que dicen que es necesario o que va a ser un espacio de puja de poder? No, yo creo que hay voluntad de diálogo del lado de Juntos por el Cambio, por lo menos. Pero Juntos por el Cambio lo que dice es, decinos qué es lo que querés hacer. Poné un plan arriba de la mesa, un plan que sea creíble, no que diga, quiero que sean todos felices. Diga, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a bajar la inflación? ¿Cómo vas a construir confianza? ¿Cómo hacer para que te crean? Entre otros nosotros. Bueno, y con eso arriba de la mesa se solucionan los problemas de la Argentina, en el corto plazo, los problemas de la Argentina. Los problemas estos de los acuerdos y refinanciar la deuda y empezar a bajar la inflación y empezar a crecer. Todo eso requiere una serie de políticas que son conocidas, no es un misterio lo que hay que hacer. La Argentina tiene, en cuanto a la militancia o a la política partidaria, tiene históricamente una historia de bipartidismo, peronismo y radicalismo. Los dos tienen un origen de masas, son partidos populares, partidos de masa. Cómo crecían o cómo mostraban su vitalidad, afiliando, sumando gente y mostrar que eran muchos afiliados, seguidores, digamos, cómo se comportan los partidos populares y demás. Yo creo que con la aparición del PRO, teniendo en cuenta que el PRO gobernó la ciudad y también llegó un presidente de la nación, apareció otra modalidad de la militancia partidaria, que son los partidos de cuadros. El PRO no es un partido de masa, es un partido de cuadros técnicos, de cuadros políticos. Quizá la coalición cívica también puede haber sido eso. ¿Pensás que por ahí pasa también la modernización de la política argentina, que los partidos de masa ya son parte del pasado y hay que pensar en otra forma de articular la política en cuanto a la representación con la sociedad? Me parece que los partidos de masas no existen más. Porque los partidos de masas quería decir que había un líder. Pero el peronismo es eso todavía. No, yo no creo, pero digo, el partido de masa quería decir que había un líder arriba, en el balcón, mirando arriba, y la masa abajo. Y la masa aplaudía y seguía al líder, que era el que tomaba la decisión solo de para dónde iban. Y eso no existe más. Ahora existe Internet, existe todo el mundo criticando todo el tiempo, todo el mundo opinando todo el tiempo, la opinión pública cambia todo el tiempo, todo el mundo se entera de todo lo que pasa. Antes la política era una cosa que la sabían 5 tipos, ahora la sabe todo el planeta cada minuto.
Entonces, la política ha cambiado radicalmente. Pero ¿vos crees que Y el PRO lo peronismo que hizo entendió fue- eso? El PRO entendió eso. Sí, pero el PRO entendió desde su origen, su conformación, cómo creció, pero el peronismo, porque vos recién decías, partido de masa era cuando un líder hablaba y la masa escuchaba. Eso era Néstor y Cristina. Ellos tienen un esquema muy antiguo, sí. El kirchnerismo tenía un esquema muy antiguo, que era ese de todos los días hacer el discurso en el atril. Nadie le discute a la jefa, por ejemplo. Esto no pasa en la oposición. Bueno, la oposición está más atomizada, el debate, las decisiones. La democracia es el gobierno por medio de la deliberación pública. Cuando hay un gobierno que opera en la discusión pública, donde todos participan, eso es una democracia. El gobierno por medio de la deliberación pública. Ahora, si vos tenés a alguien que no se le puede hablar porque tenés miedo que se enoje, bueno, entonces eso no es la democracia, eso es otro problema que tienen los que operan de esa manera. Es difícil interpretar a un pueblo que se mueve todo el tiempo en sus opiniones y en sus miradas, al ritmo de la información que recibe de 1 millón de lugares, que son todas las demás personas emitiendo información, cuando vos no te animás a hablar con tu jefe, ¿viste? Eso no. Se viene, yo creo que vamos a hablar ahora en el segundo bloque, se viene una etapa de volver a debatir la pandemia. Digamos, tuvimos un par de meses de relajo, bajaron mucho los casos, se avanzó mucho con la vacunación, empezaron a subir un poquito, hay nuevas cepas, posiblemente tenemos que debatir de aquí en adelante la pandemia. Algo aprendimos. Hoy lo hablaba con Hernán Lombardi en la radio, ¿no? Le preguntaba sobre el tema del pase sanitario. El pase sanitario puede ser una buena medida para controlar la pandemia, para obligar a la gente a que se vacune, a que cumpla con los protocolos, pero a la vez hay una línea muy delgada entre, teniendo en cuenta que la vacuna no es obligatoria, hay una línea muy delgada entre cercenar los derechos individuales de cada uno, ¿no? Digamos, obligándote, si no tenés un pase no ingresás acá. Es mi derecho poder ingresar. ¿Por qué tengo que tener un pase? Y a la vez el pase sanitario puede custodiar la salud pública, el interés colectivo. ¿Cómo ves eso? La Argentina tuvo una epidemia de polio, de parálisis infantil. Sí, la década del 40, ¿no? No, creo que después. Sí. No sé exactamente cuándo, pero algo entre los 50 y principios de los 60, creo. Estoy pensando en gente que veía con polio, ¿no? Y eso se curó con una vacuna. Entonces, yo me acuerdo que cuando estábamos teníamos 6 años, íbamos a la escuela, a los primeros grados, nos ponían la vacuna del polio, que era un tarrón de azúcar con una gotita, qué sé yo qué, y otras vacunas más. La Sabin. La Sabin oral. Y bueno, eso impidió que los chiquitos fueran paralíticos. Entonces, ¿cómo voy a estar en contra de eso? Yo creo que hay que vacunarse, definitivamente. Y si el pase sanitario es un camino para que la gente se vacune más, ¿estás de acuerdo? El pase sanitario entiendo que es como una especie, lo que tenemos en el celular, que dice que tuviste las 2 vacunas. Claro, está bien, pero la idea es, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se está debatiendo si para ingresar a determinados espectáculos privados, pero con público, hay que tener un pase sanitario. Por ejemplo, al cine, por ejemplo, a un restaurante, por ejemplo, a un estadio. Creo que es bastante evidente que cuando hubo una vacunación masiva bajó el contagio. Me parece que es obvio eso. Me parece que lo que hay que hacer es terminar la vacunación. Y si hay un señor que no quiere vacunarse él, bueno, qué sé yo, se podrá ver que no se vacune, pero me parece que todos tenemos obligaciones con la comunidad. Federico, y esta cosa de no creer en las vacunas. No, igual en Argentina no tenemos movimientos antivacunas. No, por eso. Somos bastante pro vacunas. Federico, la última. De expresidente a presidente, ¿qué nota le pondrías a la gestión de Alberto Fernández en estos 2 años, de 1 a 10? Bueno, está muy cruzado por la pandemia, que es una materia que no estaba prevista, ¿no? Y que ha distorsionado todo, que ha golpeado mucho a la Argentina. La gestión creo que fue mala de eso. De todas maneras, el presidente le quedan 2 años, así que más que mi nota, yo le diría que nos pongamos una pila para terminar con la inflación y para permitir que haya creación de empleo en la Argentina. Y eso requiere confianza e inversión.
Entonces, pongámonos una pila para hacer eso y pongamos una pila en mejorar la calidad de la educación de los chicos, porque los hemos castigado mucho. Hay una tragedia educativa. Hay una tragedia educativa. Y si no tenés educación mínima, no vas a poder trabajar en el futuro. Así que yo diría al presidente que trabajemos en esos temas. Y después, bueno, yo sé que al kirchnerismo le gusta pelearse, le divierte pelearse, pero básicamente lo que hay que hacer ahora es trabajar para la gente. Después, si quieren, nos peleamos en la esquina, qué sé yo, pero laburemos para la gente. Federico, gracias por tu visita. Gracias a ustedes. En el segundo bloque vamos a hablar de esto, ¿no? De la nueva cepa, esta cepa africana que preocupa mucho al mundo. Hoy hubo un caso, el primero, detectado en España. ¿Puede llegar a la Argentina? ¿Qué mecanismo, cuál va a ser la estrategia que deberíamos tomar los argentinos para evitar que una nueva cepa o que la pandemia se instale de mala manera entre nosotros? Ya volvemos. Todavía estamos esperando que el gobierno presente un plan económico para acordar con el Fondo Monetario Internacional. El presidente suele decir que la economía va creciendo. Claro, comparado con el 2020 seguramente va a crecer, que fue un año con una caída histórica de la economía. Leandro tiene un informe muy interesante donde hay 3 situaciones que pueden hacer crecer y disparar la economía o pueden hacer tirar abajo todos los planes del gobierno. El asunto es que ninguna de estas 3 cuestiones que va a presentar Leandro dependen de la gestión del gobierno, sino de factores externos. ¿No es así? Sí, Daniel, hay 3 amenazas, si se quiere, que el gobierno no controla y que hackean la economía de acá a 2022. En 2021 ayudaron mucho, el Frente Internacional ayudó mucho al gobierno, pero en 2022 pueden ser complejas. ¿Cuáles son estas amenazas? Bueno, la primera es el clima. Vamos a ver, te vamos a mostrar en una placa, hay temor en ciertos círculos del gobierno y empresarios y en productores agropecuarios que haya un fenómeno climático adverso el año que viene que afecte la liquidación de los agrodólares. Acá en esta placa vas a ver justamente todos los años de liquidación de la actividad agroindustrial y que 2021 fue un año histórico de récord de liquidación. ¿Esto por qué sucedió? Primero porque la cosecha fue buena, el clima acompañó, la lluvia fue justa. Y segundo, porque los precios de las commodities, lo que exporta Argentina, soja, trigo, maíz, subieron notablemente. Entonces, Argentina tuvo... Y esto a pesar de las retenciones y de toda esta situación, a pesar de todo ¿no? eso. O sea, vos tuviste una liquidación de 31.000 millones de dólares en 2021. Más o menos. Número más, número menos, porque falta un mes computar. Bueno, eso fue una gran ayuda para el gobierno. Algunos economistas dicen llovió maná del cielo. Claro. ¿Por qué? Por la lluvia y porque hubo buena cosecha. Después también tuviste el maná de los DEX en 2021, esta emisión de fondos del FMI que llegaron a Argentina, que en 2022 no vas a tener. Bueno, este clima, la evolución del clima es algo que preocupa en el gobierno. Si yo te tendría que explicar algo, Daniel, yo te diría lo siguiente. En el Banco Central están con un ojo mirando The Weather Channel claro. y con el otro ojo mirando la CNN. ¿Por qué la CNN? Porque importa lo que decida Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal en Estados Unidos, que vendría a ser el Banco Central de Estados Unidos. ¿Por qué importa eso? Porque durante la pandemia la Fed inyectó muchos dólares en la economía, hizo estímulos monetarios para que la gente se quede en su casa y ahora la Reserva Federal empezó a detener esos estímulos monetarios. Bueno, ya adelantó Jerome Powell que de acá a fin de año o posiblemente a principios de 2022 va a subir las tasas de interés. ¿En qué afecta esto a Argentina? Cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos se fortalece el dólar es más caro y caen los precios de las materias primas y las commodities. Justamente lo que exporta Argentina, soja, trigo, maíz. Bueno, hoy hubo una declaración de Jerome Powell que une el temor que tiene Argentina con las tasas de interés con la nueva variante de la pandemia, de la cepa Omicron. Digamos que es una tasa de interés que quizás sube 0,75% sí. de un punto. Hoy está en cero, hoy está claro, en cero. Digo, pero no es que estamos hablando como las tasas de interés en Argentina que son 50, 60 puntos. Exacto. No, es quizá de medio punto. De medio punto. Y eso te desvirtúa toda la economía. Y eso te cambia todo, porque caen los precios de las commodities, entonces Argentina va a tener menos liquidación de agrodólares y también lo que genera es que los flujos de dinero, de inversiones, de dólares que fueron a países emergentes, porque en Estados Unidos vos cuando comprabas un bono del Tesoro la tasa de interés era cero, claro. Bueno, esos dólares vuelven a Estados Unidos si sube la tasa de interés y eso afecta a países emergentes como Argentina.
¿Cuál es el otro gran temor? Ya te dije, clima es el primero. Y la tasa de interés de la Reserva Federal. El segundo es la Federal. tasa de interés. El tercero es el COVID. Hay preocupación porque una nueva variante del COVID, del virus, puede llegar a frenar la recuperación económica internacional. Y eso va a impactar en todos los países, entre ellos Argentina. Entonces estamos hablando de 3 factores que pueden ser el cielo o el infierno para el gobierno. El clima, las tasas de interés, que es una decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, y la pandemia. Esos 3 factores van a determinar la cantidad de dólares que tenga Argentina el año que viene cuando tiene que cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, antes de marzo o entra en default. Bueno, y es importante esto porque la variante Omicron que está apareciendo en África y que preocupa a todo Occidente, ya de por sí, el solo hecho de que, vamos a suponer que logran enfrascarla o cerrar las fronteras de África para que no se expanda en el mundo. El solo hecho de enfrascarla en África también afecta a lo que tiene que ver con el comercio internacional, porque hay puertos de África a los cuales no se va a poder, digamos, pasar, parar, va a cambiar todo el tránsito de las exportaciones, el canal de Suez, por ejemplo. ¿Te acuerdas cuando quedó un barco trabado en el canal de Suez a principios de este año? Te contrae el comercio internacional todo, y afecta desde todo punto de vista. te tensiona la situación portuaria. Nosotros hablamos de las crisis en los puertos, la crisis de suministro. Bueno, ¿eso qué te va a generar? Que haya desabastecimiento de algunos productos, porque no se pueden traer materias primas de África. ¿Eso qué te genera? Que te suba la inflación, que ya es un fenómeno que estamos viendo. Bueno, es como una especie de tormenta perfecta que está lejos del alcance del gobierno, que el gobierno de Alberto Fernández no puede hacer nada, pero está con un ojo en una pantalla y con el otro en la otra, viendo a ver qué sucede. Y sobre todo una economía tan endeble como la de la Argentina, que no tiene reservas, prácticamente está sin reservas. Yo creo que el haber prohibido la venta de paquetes de turismo en cuotas al exterior es una gran demostración de que la economía no está robusta, como dice la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, está bastante débil. Y Argentina, a diferencia de Chile y Uruguay, por ejemplo, por no dar ejemplos de países de primer mundo, no tiene sistemas anticíclicos. Totalmente. Bueno, algo que no se comentó, pero Pinedo decía lo de la deuda. En 2018, que es cuando Argentina sufre la devaluación y tiene que ir al Fondo Monetario, la Reserva Federal ese año subió las tasas. Y eso fue un shock financiero para Argentina, un shock externo. Fuerte. Bueno, ahora otra vez somos vulnerables a un shock financiero externo y eso es lo que está preocupando en el gobierno y en la City hoy. Bueno, te invito, Lean, a volver a la mesa. Vamos a hablar, Anto, de la pandemia, ¿no? Sí, tenemos que hablar de la pandemia. Tenemos que hablar. Volvimos a hablar de la pandemia. Hoy se habló mucho por esta variante, ¿cómo se llama? Omicron. Omicron. Sí, a mí también todavía me cuesta... Claro, Omicron. Todavía estamos hablando de la Delta, que es la cepa predominante en el hemisferio norte ahora, la que más contagio trajo, pero aparece la Omicron, que algunos médicos infectólogos dicen que es resistente a la inmunidad que generan las vacunas conocidas. A las vacunas y también que podría volver a contagiar a las personas que ya superaron la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que una de las particularidades del COVID es que son muy bajas las probabilidades de que lo vuelvas a contraer a la enfermedad y mucho menos después de la vacunación. Bueno, esta nueva variante inhabilitaría, digamos, esta acción, por eso está siendo tan preocupante también lo que están diciendo los especialistas en el mundo a medida que recién están empezando a investigarla, es que se trata de su peligrosidad, no por las muertes que pueda ocasionar, sino por su altos grados de contagiosidad, lo que podría generar que se vuelvan a colapsar los sistemas de salud y esto sería lo que podría generar muertes en un futuro cercano, por eso también todas las medidas que se están empezando a tomar y bueno, hay que prestarle atención y saber igualmente de qué es lo que se trata, porque como aparece esta variable, pueden aparecer otras más. Entonces, ¿cómo vamos a vivir de ahora en más? Así es. Estamos para hablar de este tema con alguien que sabe mucho. Jorge Hefner es inmunólogo e investigador del CONICET. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. No, por favor. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, preocupado por esta nueva variante, ¿no? La Omicron, la variante africana. ¿Es verdad que es una variante que, como contábamos con Antonella, es resistente o puede contra la inmunidad que generan las vacunas que por lo menos conocemos hasta ahora? Mira, es la quinta variante de preocupación. Las variantes de preocupación preocupan, valga la redundancia, por 3 problemas. Primero, si son más transmisibles. Segundo, si cursan infecciones más severas. Y tercero, si son resistentes a los anticuerpos generados por las vacunas. Todavía sabemos muy poco
pero lo poco que sabemos preocupa. ¿En qué sentido preocupa? Que sabemos que es muy transmisible. ¿Por qué? Porque aparentemente en varios pueblos del sur de África desplazó a la variante Delta, que por sí ya era muy transmisible. Y en cuanto a qué capacidad tiene de resistir la acción protectora conferida por las vacunas, no lo sabemos todavía, así que tenemos que esperar un poquito más. Fíjense que hace 2 semanas y media no sabíamos de la existencia, así que en ese sentido creo que tenemos que esperar semana y media más, donde todas las vacunas van a ser testeadas a través de las personas vacunadas, a ver qué capacidad tienen de neutralizar la variante esta que es sumamente infecciosa, y hasta ahí sabemos cómo es. Ahora, nosotros en Argentina estamos hablando un poco de la pandemia, por suerte, porque bajaron considerablemente los casos, la letalidad, subió mucho la vacunación. Sin embargo, hasta ahora, desde que comenzó la pandemia, todo lo que sucedió en el hemisferio norte se replicó en esta parte del mundo. Eso es una regla. Digo, hoy hay países, en Gran Bretaña, Alemania, Austria, Irlanda, están viviendo picos y contagios masivos. De hecho, han tomado algunas determinaciones como cerrar todo, como era al principio de la pandemia. ¿Podría pasar esto en Argentina a partir del otoño, por ejemplo? Mira, cuesta un poco predecir, pero esa posibilidad está planteada por lo que vos acabás de decir. En general, Europa, el hemisferio norte, con 2 o 3 meses de antelación, muchas veces nos enunciaba lo que después pasaba en el país. Yo creo que ganamos un poco de tiempo, estamos avanzando con la campaña de vacunación, eso es bueno. Hay algunas lagunas en la campaña de vacunación que tenemos que llegar, y las vacunas han demostrado ser efectivas incluso contra la variante Delta. Tal es así que en Europa se habla de una pandemia en gran medida de los no vacunados. Pero dicho esto, también hay que reconocer que en Europa hay países con altos índices de vacunación, muy superiores a los de Estados Unidos, que es el 60-62%. En Europa tenemos países como Francia o España con el 80 y pico % de cobertura completa, y que en las últimas 3-4 semanas han cuadruplicado el número de casos. Entonces hay 2 herramientas. Una es extender más la vacunación y segundo, los cuidados. Y en ese sentido es lo que a mí particularmente me preocupa, porque estamos bastante descuidados en cuanto a los cuidados. Uno ve una cancha de fútbol con 70.000 personas a full, partido de River, boliches con 2.000 o 3.000 personas, sin reglas mínimas de ventilación, y en ese sentido uno abona un poco el crecimiento de la pendiente de la pandemia. Entonces esperemos seguir vacunando, y un llamado a la atención en las medidas de cuidado, que realmente yo creo que las tenemos demasiado descuidadas. Jorge, una consulta. Ya las mutaciones están sucediendo. ¿Por qué suceden, digamos, estas nuevas variantes? ¿Y vamos a tener que acostumbrarnos de alguna manera a convivir con ellas mientras se combaten las que actuales, van apareciendo otras? ¿Cuál es la forma de frenarlo? La forma de frenarlo básicamente es con vacunas. Vos fijate que no es casualidad que esta variante Omicron surja en Sudáfrica o el continente africano, como lo denuncia la Organización Mundial de la Salud. Hoy por hoy tiene un 10% de vacunación y mayoritariamente con una sola dosis. Es decir, que la vacuna todavía no llegó al África. Entonces, ¿por qué muta el virus? El virus muta espontáneamente en la medida que va infectando a la gente. En ese sentido, las vacunas son un muro de contención, y en África ese muro es muy, muy bajito. Entonces, vamos a tener que seguir. Mira, yo realmente creo, analizando datos estructurales del virus, las mutaciones, que las vacunas, incluso las actuales, que están diseñadas con variantes que ya no existen más, la variante de Wuhan original, nos van a defender bastante de la infección severa por Omicron. Pero bueno, seguirán surgiendo en la medida que no lleguemos primero a extender la vacunación a todo el mundo, y después a superar la resistencia que en países muy desarrollados como Estados Unidos no permiten avanzar por fuera del 60-62%. Es la vacuna la gran herramienta y las nuevas generaciones de vacunas. Pero erradicar a este coronavirus va a ser algo muy, muy difícil, y en algún sentido, quizás no en forma de pandemia, pero sí en forma de endemia, vamos a tener que convivir por un largo rato.
Jorge, se está hablando, yo creo que es el debate que se viene en la Argentina, sobre la posibilidad de implementar un pase sanitario, ¿no? Vos decías recién, vamos a la cancha, 70.000 personas, un boliche a bailar, 2.000 personas, todos juntos. Quizás para entrar a esos lugares y no prohibirlos, haya que demostrar que uno tiene el esquema completo de vacunación. Para eso un pase sanitario. ¿Ayuda? ¿Está bien? ¿Sirvió en otros países? ¿Qué experiencias hay? Sí, mira, hay mucha experiencia en otros países. En Europa particularmente tengo mucho contacto con la comunidad científica francesa. Y realmente sirvió. Y sirvió para un sector de la población que es el que en Argentina nos está costando avanzar en las segundas dosis, que es el sector más joven. Es el sector que va entre los 20 años y los 38, 40 años, muchos de los cuales fueron a la primera dosis, pero el 30% de los que se dieron la primera dosis no están respondiendo a la convocatoria de la segunda dosis. En Francia vos tenés una aplicación en el celular que te dice estás vacunado o no estás vacunado, y una segunda aplicación que te dice cómo va avanzando Francia en la cobertura con segundas dosis. Si vos no tenés cobertura completa, prácticamente podés salir de tu casa y no podés ingresar a ningún lado. ¿Expresivo? Expresivo. Uno tiene que reconocer que es una presión, pero sirvió muchísimo, muchísimo, y Francia hoy por hoy está cerca del 88% de cobertura en la vacunación para mayores de 12 años. Es decir, que ahí motorizó. Esto que espontáneamente no sucedía, realmente sirvió mucho en Francia y también en otros países de Europa. Jorge, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Siempre es muy interesante hablar con vos. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, y acá el especialista nos decía, ¿no? Un escenario posible que se viene, quizás no en el verano, quizás cuando termine el verano y comience el otoño, pero los argentinos aprendimos a cuidarnos, da la impresión. De eso vamos a hablar ahora. Proponer un pase sanitario, una habilitación para las actividades de más riesgo, que son los eventos masivos y los eventos en espacios cerrados, para las personas que tengan su esquema completo de vacunación. Nosotros íbamos a reiniciar los vuelos por una aerolínea directa, Ethiopian Airlines, a mediados de diciembre. Vamos a postergar ese inicio. Que las personas que ingresen y hayan estado en los últimos 14 días en el continente africano hagan, por supuesto, la PCR y independientemente del esquema de vacunación completo o no, hagan el aislamiento de 14 días. Bueno, muchos comunicadores, periodistas, hemos sido a veces hasta criticados por reiterar una y otra vez que la pandemia no había quedado atrás, que todavía estábamos transitándola, por suerte con una meseta muy baja, con poca cantidad de casos, pero que estaba latente, sobre todo por lo que hablábamos recién con el especialista, ¿no? Estas nuevas cepas que aparecen con mayor contagiosidad y que generan preocupación. Tenemos a favor algo en esta parte del mundo, la situación estacional. Se viene el verano, en el verano, incluso en Europa, cuando le ha tocado este verano, bajaron considerablemente los casos, pero cuando empiezan a aparecer los fríos, vuelven a crecer. La mejor forma, por supuesto, es vacunarnos. En Argentina hay 7,5 millones de personas, de chicos, digo chicos porque como decía Jorge Hefner recién, o Antonella lo explicaba la semana pasada, son chicos de entre 20 y 30 años que se dieron una dosis y no se están dando la segunda. Para que esas personas tomen conciencia, porque ahora hay vacunas en la Argentina y completen su esquema de vacunación, quizás sea necesario aplicar un pase sanitario, como decía la ministra de Salud, Carla Bisotti. Quizás sea necesario decirle, querés ir a bailar, tenés que tener 2 vacunas, querés ir a la cancha, tenés que tener 2 vacunas. Para algunos eso es cercenar derechos, pero tenemos que pensar, más allá de la obligatoriedad, más allá de las normas que te obliguen desde el Estado a cumplir, tenemos que pensar que después de casi 2 años de pandemia, aprendimos a cuidarnos. Hay cosas, hay decisiones, hay fallos, hay yerros, hay anuncios que no son reales de parte de muchos funcionarios, entre ellos de Carla Bisotti, la ministra de Salud, que realmente generan dudas y generan broncas y porque no nos gusta que nos mientan. Ahora, que los funcionarios no hayan aprendido a cuidarnos o hayan utilizado en determinados momentos de la pandemia la comunicación más pensando en una elección, un rédito político, que en una cuestión sanitaria, no quita que nosotros como sociedad demostremos que para estar mejor tenemos que cumplir con ciertos protocolos que aprendimos durante todo este tiempo
y que sería un grave error dejarlos de lado. Ya volvemos. Uno de los hechos más resonantes en cuanto a violencia de género, abuso sexual, fue el que denunció la actriz Telma Fardín, que acusó al actor Juan D'Artés de un hecho que sucedió en Nicaragua cuando ella era menor de edad. Esto fue parte también, sirvió como prenda de unión para todo lo que fue el colectivo verde, ¿no? El colectivo de actrices que de alguna manera le dio cuerpo y forma a las demandas de género que ya estaban instaladas en la sociedad. Antonella, vos hablaste con el abogado de Telma Fardín porque mañana comienza el juicio en Brasil. Sí, así es, Daniel. Mañana comienza el juicio de un caso que sentó las bases y que no solamente tuvo una relevancia mediática, sino también por el apoyo del colectivo feminista de derechos y de diferentes organizaciones de derechos humanos que apoyaron la causa y visibilizaron algo que han sufrido un montón de mujeres, pero gracias a la hermandad colectiva, como dicen desde los grupos feministas, Telma se animó a denunciarlo a Juan D'Artés en su momento que por una denuncia de violación de cuando ella tenía 16 años. Claro, siendo menor. Siendo menor de edad, claro. Y él 45 años. Por eso este es un hecho histórico, porque por primera vez 3 ministerios públicos fiscales se pusieron de acuerdo en que Juan D'Artés tenía que ser juzgado. Por eso actualmente va a ser juzgado en Brasil. Recordemos que la denuncia en un principio fue realizada en Nicaragua porque el hecho sucedió allá mientras ellos estaban de gira con la serie Patito Feo que estaban filmando en ese momento. Porque Juan D'Artés está exiliado, por decirlo de alguna manera, en Brasil. Exacto. Por eso, para entender un poco el caso y cómo fue todo este proceso, hoy hablamos con Martín Arias Duval en el día previo al juicio y esto fue lo que nos dijo. Cuando sale la orden de captura de Nicaragua, D'Artés viaja a Brasil, él es de nacionalidad brasilera y entonces viaja a Brasil para evitar ser extraditado a Nicaragua porque Brasil es un país que no extradita a sus nacionales y entonces él pensó que ahí iba a estar seguro y que iba a evitar el juicio. No obstante eso, cuando Interpol le informa a Nicaragua que D'Artés estaba viviendo en Brasil, Nicaragua pide la extradición de D'Artés y como aún sabiendo que Brasil la iba a denegar, porque si no demuestra su interés por impulsar el proceso, la circular roja de Interpol se cae, y a partir de ahí el Ministerio Público Fiscal de Brasil toma conocimiento oficial de los hechos y decide promover una investigación en Brasil, pedir las pruebas de Nicaragua, pedir las pruebas de Argentina, porque se habían juntado pruebas en Argentina también, y luego de su evaluación determinó que había sustento suficiente para iniciar un caso penal en Brasil, presenta la denuncia ante un juez y el juez le hace lugar a esta denuncia y fija la audiencia de juicio que se va a iniciar mañana. Bueno, es importante lo que decía el abogado, porque Juan D'Artés, al tener ciudadanía brasileña, se va a Brasil, no hay extradición de Brasil hacia la Argentina, y él se sintió cómodo, o sea, mientras no se mueva a Brasil no corría peligro del preso. Claro, quizás nunca se imaginó que las tres jurisdicciones se pongan de acuerdo para iniciar un juicio en el lugar donde él está residiendo. Juicio que empieza mañana y que va a tener 11 testigos, eso nos contaba hoy el abogado, que no todos han podido ser, ¿no? Todo vía Zoom, tanto desde Brasil como acá en Argentina. Van a contar con 11 testigos, no todos fueron revelados, digamos, su identidad para no entorpecer. Creo que hay una testigo nicaragüense que es muy importante en el juicio, ¿no? Sí, eso trascendió, no se dio el nombre, pero bueno, para no entorpecer el proceso, pero lo que sí se sabe es que el 1 de diciembre van a atestiguar tanto Calu Rivero, que ella lo denunció por acoso sexual cuando estaban filmando en el año 2012 la novela Dulce Amor y que fue muy mediático en ese momento y que a ella se la revictimizó ella lo acusó y que nadie le creyó en ese momento, y después también por Anita Co, que ella lo denunció en el año 1999 por abuso sexual, y que él luego a ambas las denunció por daños y prejuicios, quedaron sobreseídas, entonces por eso en esta causa sus testimonios son
fuertes y pesan en favor, obviamente, de lo que atestiguó Telma en su declaración. Además, este caso, como decíamos recién, también abre el debate político y social sobre cómo se debe erradicar la violencia de género y que las personas realmente sean juzgadas y que de alguna manera las víctimas sean reparados sus casos. Porque, ¿qué es lo que le sucede a Telma? Actualmente, bueno, esto es lo que nos comentaba hoy el abogado. Telma está tranquila, pero obviamente con la ansiedad de esto, de tener que nuevamente, otra vez, contar el hecho, ¿no? Nosotros siempre decimos y vemos, o sea, la experiencia nos indica que para una víctima de un delito de estas características, cada paso procesal que da es revictimizante. O sea, vuelve a vivir el hecho, vuelve a revivir el hecho. Con el agravante de que las víctimas de estos delitos, digamos, suelen, no digo que en todos los casos sea así, pero suelen ser maltratadas por los sistemas judiciales, ¿no? Por los sistemas policiales y los sistemas judiciales. Se parte de la base de que la víctima miente, se parte de la base de que la víctima tiene algún otro interés oculto que la lleva a promover una causa penal y se la somete a un montón de situaciones y de estudios para ver si es normal, si es fabuladora o no es fabuladora, y esto no se hace con la víctima de ningún otro delito, ¿no? Entonces, los procesos judiciales por delitos contra la libertad sexual son procesos judiciales que revictimizan muchas veces y que son bastante duros. Bueno, esto que decía el abogado también es importante y uno lo ve en muchas causas de denuncia. Este es un caso mediático que bueno, trascendió pues, tratándose de dos personas públicas, con dos actores conocidos, pero en personas anónimas muchas mujeres denuncian acoso o abuso sexual y tienen que pasar por esta revictimización que hablaba el abogado, ¿no? Eso sí, es algo que por eso la necesidad de una reforma judicial con perspectiva de género para que no se revictimice a las víctimas. Como hablaba él recién, o sea, es en el único delito en donde se le hace una pericia psicológica porque primero se duda ante lo que la víctima testigua antes de creerle. Bueno, hay un video que se difundió en las últimas horas. No hacerla no significaría darle la razón a la denunciante sin un juicio, pero por lo menos no hacerle pasar por esa situación. ¿Vos sabías que de cada 100 denuncias por violencia de género solamente una se llega a condenar? Claro. Bueno, hay datos que son alarmantes respecto a esto y que fueron difundidos en un video muy interesante, por si lo pueden ver, por parte de Amnistía, en donde la misma Telma comenta que la noche que ella, junto con el colectivo de actrices, comunicó a la prensa y lo denunció públicamente a Juan D'Artés, esa noche subieron un 1200% las llamadas a la línea 144, que es la línea en Argentina para realizar denuncias por violencia de género. Entonces también este hecho sentó las bases del animarse a hablar, porque si una figura pública le está costando tanto llevar a cabo este proceso, imagínate para las personas que directamente no tienen el apoyo ni siquiera social, ni siquiera económico, porque son muchas cosas que se requieren para poder sostenerlo ante la justicia. Entonces, por eso es tan importante lo que va a suceder a partir de mañana. Y bueno, mañana todas el colectivo de actrices se van a convocar a las 13, la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, también apoyadas por el Ministerio de Diversidad y de Mujeres, todos acompañando este proceso por el juicio contra Juan D'Artés. Excelente, Anto. Nos vamos. ¿Te quedó algo? Sí, elecciones ayer en Honduras, ganó Xiomara Castro. ¿Quién es Xiomara Castro? Es la mujer de Zelaya. ¿Te acordás? Hace 12 años hubo un golpe de Estado en Honduras, fue removido Zelaya. ¿Quién fue el primero que la felicitó a Xiomara? Nicolás Maduro. Esta victoria va a tener fuertes implicancias geopolíticas en la región y también en Estados Unidos. Excelente, chicos, gran programa, ¿eh? Nos despedimos mañana a 22 horas aquí en el canal de la ciudad. Te esperamos con otra emisión de esto que es Hoy Nos Toca. Gracias por haber estado ahí. Hasta mañana.